Buenas tardes. Bienvenidos a este panel sobre la importancia de la víctima en la política criminal latinoamericana. Mi nombre es Gonzalo Nogueira, soy coordinador del programa de investigación en criminología que el doctor Raúl Zaffaroni dirige en la Universidad de San Martín. Este panel va a estar integrado por Gloria Bernal, es abogada litigante y consultora, es directora de la Maestría de Derecho Penal de la Universidad del SINU, Montería, Colombia. Jorge Perano, defensor público oficial, docente de criminología de la Facultad de Derecho de Córdoba. La doctora Lucía Larrandart es directora del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho de la UBA y es profesora consulta de la misma facultad. El doctor Luis Niño es profesor titular de la UBA, juez de cámara en lo criminal, y lo tenemos que felicitar porque hoy se publicó en el boletín oficial el cargo de juez de cámara de casación. Así que felicitaciones al doctor. Y preside este panel el doctor Julio Virgolini, profesor titular de la UBA, es doctor en Derecho, su tesis fue Crímenes Excelentes, Delitos de Cuello Blanco, Crimen Organizado y Corrupción, que fue publicado en el 2004, y en el 2005 publicó La Razón Ausente, ensayo sobre criminología crítica, sobre criminología y crítica política. Bueno, va a empezar este panel, los oradores van a tener un tiempo de 15 minutos de exposición, y va a empezar la doctora Gloria Bernal. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es un gusto poder estar acá con ustedes y compartir una situación realmente preocupante y dolorosa de mi país, de Colombia. Voy a tratar el tema de los derechos de las víctimas en la justicia transicional en Colombia. La justicia transicional no puede ser indiferente a la tragedia humanitaria que vive nuestro país, de cuenta de millones de desplazados que deambulan con rumbo a ninguna parte por los cinturones de miseria y mendigan en los semáforos de las grandes ciudades, invisibles, de cuenta de la técnica y de la inflexibilidad jurídica. Así lo ha manifestado nuestra Corte Suprema de Justicia. En esta ponencia pretendo hacer un esbozo general de la efectividad de la Ley de Justicia y Paz y las tensiones que existen entre los derechos de las víctimas por un lado y por el otro los derechos de los postulados en una historia de violencia de más de 500 años en mi país y un historial de negociaciones. En una época fue el machete, el arma asesina. Hoy en día es la motosierra, con la cual se han descuartizado muchos de mis compatriotas. La Ley de Justicia y Paz comienza con la desmovilización, el sometimiento y la confesión de los actores armados ilegales, y continúa con todas las labores de investigación y de indagación que realizan los operadores judiciales en búsqueda de la verdad y de la construcción de la memoria histórica, y termina con la imposición de una pena alternativa de crímenes cometidos por estos actores ilegales entre 5 y 8 años de prisión. Se dice que la ley y la justicia transicional en Colombia pretende el cese de la violencia, el sometimiento de los responsables y la construcción de la paz en mi país. Los procesos penales que se han adelantado frente a esta justicia transicional han permitido que nosotros podamos ver el contexto del accionar de estos grupos ilegales. Básicamente paramilitares se han desmovilizado en forma colectiva y uno que otro individual de la guerrilla. Y allí hemos podido observar las estructuras y las directrices para efectos de la sistematicidad, tratándose de delitos de lesa humanidad, así como sus estructuras y sus patrones de macrocriminalidad. Es preocupante lo siguiente. Se desmovilizaron en Colombia 31.663. De ellos han sido postulados a la Ley de Justicia y Paz 4.162. Después de la postulación, cuando ingresan al proceso penal, han realizado imputaciones a 2.431, se han dado los cargos a 282 y al día de hoy tenemos solo 14 sentencias y 11 incidentes de reparación. Para determinar el marco de violencia o ese entorno, observemos por favor estas estadísticas de aquellos
delitos confesados por los paramilitares: masacres 1.046, homicidios 25.757, reclutamiento ilícito 1.618, desaparición forzada 3.551, desplazamiento forzado 11.132, extorsiones, secuestros, violencia sexual, que hemos podido visibilizar este delito en el marco del conflicto armado colombiano, reportan 96 confesiones e igual torturas y demás delitos. Frente al tema que nos convoca en el día de hoy, la participación de las víctimas y sus derechos, encontramos que en el proceso de la Ley de Justicia y Paz se han registrado 386.069 víctimas, pero solamente han sido acreditadas dentro del proceso penal 46.106. De ello podemos encontrar una estadística preocupante frente a la efectividad de la Ley de Justicia y Paz. 10% de los movilizados fueron postulados, a duras penas el 12% de las víctimas están en el proceso penal. ¿Y de qué vamos a hablar frente a la eficacia de las decisiones judiciales cuando no alcanza las sentencias ni siquiera el 1% en unos procesos que llevamos en nuestro país de 8 años? E igualmente es preocupante que los máximos cabecillas de las AUC, Autodefensas Unidas de Colombia, fueron extraditados a Estados Unidos 8 días después de su desmovilización, lo que hace que los procesos penales sean lentos y que se afecte sustancialmente los derechos de las víctimas. Observemos esta imagen, fue tomada en una de las diligencias de transmisiones satelitales de las versiones de los postulados. En cuanto a la perspectiva de la participación de las víctimas, no solamente no es poco representativa, sino que además es poco efectiva. Si tenemos en cuenta esos derechos de la verdad, de la justicia, de la reparación y de acciones de no repetición, han sido absolutamente reducidos, y en muchos casos las víctimas en mi país están invisibilizadas porque los postulados no la relacionan en todas las confesiones, o porque muchas veces la Fiscalía no lleva acciones para identificación de víctimas directas o indirectas. ¿Y qué hablaremos frente a determinados delitos, como es la violencia sexual en el marco del conflicto armado colombiano, en el que Oxfam hizo un estudio en 407 municipios de nuestro país, y allí determinó que el índice de invisibilización corresponde en estos delitos al 82.15%. Esta ley nos ha permitido ver el contexto del accionar de estos grupos ilegales. En las sentencias quiero referir la última de ellas, de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Medellín, de mi ciudad. Allí el 3 de septiembre de este año han excluido a uno de los integrantes del bloque del cacique Nutibara, se han excluido, y allí en esta providencia el Tribunal de Medellín indicó lo siguiente, que creo que es de una relevancia bastante preocupante para mi país y para América Latina. Plantearon que estos hechos de violencia no hubo ausencia del Estado ni de las fuerzas militares, todo lo contrario. Por lo tanto, han compulsado copia, lo llamamos nosotros así, es decir, investigaciones que se derivan de las confesiones de los paramilitares. Y en ese sentido también, de esa compulsa de copias, se ha ordenado la investigación al expresidente Álvaro Uribe Vélez en Colombia, e igual que a varios de generales, y se compulsó copias a la exfiscal general de la Nación por prevaricato, por omisión, por no haber investigado de manera debida estos delitos. Es una realidad lo que vivimos. 1 de cada 12 personas en mi país en este momento es desplazada, según el último informe de hace 3 meses de la Vicepresidencia de la República. Después de la desmovilización colectiva de las paramilitares en Colombia, se siguen dando masacres, desapariciones. Inclusive, yo no sé si ustedes conocen la expresión de falsos positivos, que son dadas de baja, reportadas por el ejército como si fueran guerrilleros y son ciudadanos del común. Eso es lo que nosotros hemos denominado falsos positivos. En estos momentos tenemos una ley muy importante que creo que muchos de ustedes han hablado, que es la ley de restitución de tierras y la ley de víctimas. Miren esta imagen. En estos momentos en mi país
se reportan 800 homicidios y 1.500 amenazas a personas que están buscando regresar a sus tierras. Somos víctimas sin justicia, dicen ellos. Nos hacen la guerra porque precisamente queremos sembrar la paz. En Colombia no hemos visto un amanecer de un día sin violencia. Por ello hablar de una justicia transicional, como lo dice Uprimi, una justicia transicional sin transición, es de suyo algo complejo y preocupante y paradójico, al igual que la articulación de las víctimas en el proceso penal de justicia y paz. Derechos de las víctimas en la Ley de Justicia y Paz. La Corte Suprema de Justicia ha indicado que estos derechos de las víctimas ha pasado de ser una mera expectativa económica para constituirse en un derecho fundamental a garantizar la efectiva reparación por el agravio sufrido, que asegura la obligación estatal de buscar que se conozca la verdad y además un acceso expedito a la justicia. Frente a esta labor, ha indicado la Corte que los jueces fallan al deber constitucional cuando ante las graves violaciones no se investiga, no se juzga y no se sancionan a los responsables de cometerlas. Y concretamente ha indicado nuestra Corte que también se da cuando no se adelantan procesos judiciales, que los han llamado serios, rigurosos y exhaustivos, cuando no se tramitan con la debida diligencia, la celeridad y la convicción, cuando nuestros jueces no toman medidas para la protección de las víctimas, entre otras. En lo teórico es impecable todos estos pronunciamientos de nuestra Corte, pero en la práctica la Ley de Justicia y Paz ha sido cuestionada, y ha sido cuestionada por la falta de diligencia, por la desprotección, como les he referido, en que viven las víctimas. El principio de tutela efectiva está entre líneas, y si además agregamos lo que dice nuestra Corte Suprema, remedio de justicia no equivale a hacer justicia. Ahora bien, frente a la importancia de la participación de las víctimas en el proceso penal, también es importante entrar a ver, y es preocupante, la revictimización. Como afirma Umbarila, analógicamente se revictimiza con la desacertada política criminal en su manifestación legislativa, particularmente con la política criminal que expiden leyes transicionales que privilegian a los violentos sin adoptar medidas eficaces en procura del restablecimiento del derecho a las víctimas. Otro aspecto que debemos resaltar es que la construcción de la verdad no puede ser solo judicial. Se requiere unas comisiones de verdad, porque allí es el lugar en el cual las víctimas tienen las posibilidades mayores de hablar. En Colombia solo hemos tenido una comisión de verdad, la que ustedes pueden observar, 3 exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia. En el caso del holocausto del Palacio de Justicia, hoy exactamente la toma del Palacio de Justicia, donde murió casi todos los integrantes de la Sala Penal y de la Sala Civil y Constitucional de nuestra Corte, hace ya 29 años. Voy a tratar un tema que es importante frente a los derechos de las víctimas. Se dice que la víctima es el centro medular de la Ley de Justicia y Paz y que posee una tutela especial precisamente por el agravio que ha sufrido, y lo plantean que es en búsqueda de mitigar ese dolor. Frente a las tensiones, la Corte ha planteado que la Ley de Justicia y Paz se establece de unos beneficiarios. Les voy a referir quiénes son los beneficiarios. Son el Estado, las víctimas y los victimarios, lo plantea la Corte. El Estado, porque se consolida un Estado social y de derecho que asume el monopolio de la fuerza y se aproxima a la concreción de una paz sostenible. Las víctimas, por conocer la verdad de lo sucedido y ser reparadas integralmente. Y los victimarios, porque el Estado cede a su favor y se renuncia a una parte de una pena para que ellos cambien su actitud y se reincorporen a la sociedad. Frente a las tensiones voy a referir 7 puntos muy brevemente. La primera es si la Ley de Justicia y Paz es una amnistía. Este punto ha sido desarrollado por nuestra Corte Constitucional, planteando que no es ni un indulto ni una amnistía, porque hay una pena alternativa, porque hay una imposición de una sanción, así sea benigna.
Esto ha sido positivo, que no sea una amnistía, porque ha permitido no solamente la participación de las víctimas para saber la verdad, sino que también miremos este punto tan delicado, y es que se han derivado investigaciones en nuestro país a raíz de las confesiones de estos actores ilegales armados. Hemos llamado parapolítica. En este momento se inician y se están haciendo procesos investigativos a más de 1.124. Cuando hablamos de políticos, hablamos de congresistas, gobernadores y alcaldes en mi país. Miembros de las Fuerzas Armadas, 1.023, servidores públicos, 393, y terceras personas, 10.329. Es un total de casi 13.000 investigaciones. Lo preocupante es que como estas investigaciones se llevan en la justicia ordinaria, los resultados no están tan palpables en estos momentos. Creo y los invito a que sigamos el proceso que se adelantaría al doctor Álvaro Uribe Vélez en la Cámara de Acusación de nuestro Congreso de la República. Esta imagen nos representa lo que es las regiones alejadas en el país, y realmente frente a la participación de las víctimas en los procesos penales, la Fiscalía General de la Nación ha realizado esfuerzos en llevar a aquellas poblaciones alejadas como esta, que es la Sierra Nevada de Santa Marta, para que las víctimas puedan escuchar a través de las transmisiones satelitales las versiones de los paramilitares. Esto ha permitido la descentralización porque solamente han habilitado 3 ciudades, Bogotá, Medellín y Barranquilla, donde se escuchan a los paramilitares, y las víctimas están en regiones que por sus condiciones, no solamente geográficas, sino su condición social, e inclusive actores todavía en la zona, que siguen todavía en estos momentos en la zona. Hoy se les llama BACRIM, bandas criminales, que son una suerte de desmovilizados que han tomado otro nombre o han mutado. En estas transmisiones son de doble vía. Realmente permite a las víctimas escuchar las versiones de los postulados y a la vez controvertirlas, por eso es una doble vía, e inclusive llegar a denunciar hechos no confesados por ellos. El tema frente a las imputaciones de los crímenes internacionales ha sido un punto neurálgico en nuestra jurisprudencia en Colombia frente a los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra. Frente a esto, la jurisprudencia inicialmente dividió también en dos frente al principio y la tensión entre los derechos de las víctimas y de los victimarios en punto del principio de legalidad extendida. Así, entonces, nuestra Corte ha planteado que cuando se trata de delitos de violencia que hemos denominado de lesa humanidad, la Corte ha dicho que son el género y que tiene específicamente 2 aspectos que trabajar. Uno, que es la tipificación precisa de conductas, y otra es un universo total de delitos que pueden ser tomados porque atentan contra la humanidad, así en el ordenamiento interno nuestro no esté consagrado como tal ese delito. En cambio, frente a lo que se llaman los crímenes de guerra, que es del DIH, la Corte ha tomado una posición distinta, legalidad estricta. En ese sentido, en una providencia de alias El Iguano, 4 hechos, homicidios que fueron cometidos antes de la vigencia de nuestro Código Penal actual, que es de julio 24 de 2005, los calificaron como homicidios agravados, no en persona protegida. Sin embargo, esta decisión fue modificada posteriormente por la Corte Suprema de Justicia en una providencia de alias Juan Chodiqui, que revocó la decisión de la magistrada de control de garantías, que modificó la adecuación típica que hizo la Fiscalía como crimen de guerra. Y en ese sentido, nuestra Corte ha unificado en la misma dirección los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, bajo el bastión de evitar la impunidad. Igualmente, si hablamos de crímenes internacionales, tenemos 2 aspectos, la imprescriptibilidad y el principio de cosa juzgada. Frente a eso, la Corte Constitucional en Colombia también, para evitar esa tensión, llevarlas hacia el lado de las víctimas, lo que hace nuestra Corte es considerar que son delitos imprescriptibles. En ese sentido, Cardona Chávez nos dice, privilegia la lucha contra la impunidad y con ella los derechos de las víctimas.
en un escenario de conflicto con instituciones tradicionales del derecho penal que implican garantías como la prescripción, lo que disminuye la importancia de las mismas que otrora era incuestionable. E igual frente a la cosa juzgada, nuestro país ha optado por la flexibilidad. Proceder de las medidas cautelares ante la imputación. Aquí hay una tensión entre los derechos de la víctima a la reparación y del victimario frente al debido proceso, porque la Ley de Justicia y Paz establece que la medida cautelar para bienes se hace en el momento de la imputación. El tema, el punto a discutir era si se podía hacer este tipo de medidas antes de la imputación. Como ustedes ven, en el caso de Salvatore Mancuso, que fue extraditado a los Estados Unidos, la Corte optó por el principio de que podía entonces aplicarse una medida cautelar para evitar que estos bienes salgan de la posibilidad de ser reparados a las víctimas. Este es otro tema que es bien importante en nuestra jurisprudencia. Si ustedes los ven, es el marco de vigencia de la Ley de Justicia y Paz. Frente a esa vigencia, frente a hechos ocurridos antes del 25 de junio de 2005, no tenemos ningún problema, porque hemos ampliado a nivel retroactivo y flexibilizado el principio de legalidad. En ese sentido, la Corte ha sido clara. El tema es frente a hechos posteriores a la vigencia de la Ley 975, si se aplica la legalidad estricta o no. La Corte consideró que no se podía aplicar un concepto flexible. Por lo tanto, en una decisión se estableció que hechos ejecutados con posterioridad, por ejemplo, 28 de febrero de 2006, no podrían darse a través de la justicia especial de esta de Justicia y Paz, sino de la ordinaria. E igual, en una decisión en el caso de Walter Ochoa, quiero referirles que para ese momento, en el mismo auto, se relacionó por parte de la Fiscalía hechos posteriores de 2005, 7.197 hechos. Esto significa que todas estas víctimas no estarían protegidas dentro de, o cobijadas más bien, dentro de la Ley de Justicia y Paz. Esta situación fue resuelta, pero ya no a nivel jurisprudencial, sino por modificación legislativa. La Ley 1592 del 3 de diciembre de 2012 amplió la vigencia de la Ley de Justicia y Paz justo a hechos cometidos únicamente con antelación a la desmovilización. La última desmovilización colectiva en nuestro país fue el 10 de marzo de 2006. Por último, penúltimo, la pena alternativa. Nuestro Código Penal establece como funciones de la pena una teoría unitaria de todos los fines de la pena. Lo interesante sería saber si la pena alternativa cumple los mismos fines que la pena principal o si son diferentes. Frente a esto, consideramos que realmente no hay una retribución por la gravedad de los daños que se causan con estos crímenes, mucho menos que sea una retribución justa ante una violación de derechos humanos, y mucho menos que se tenga una legitimidad material, imponer una sanción entre 5 y 8 años, con el ítem además que ahora próximo van a cumplir todos los 8 años. La dogmática actual sobre el derecho penal se habla del derecho penal del enemigo. Leyes como esta de la Ley de Justicia y Paz en mi país se le llama la Ley Penal del Amigo. Y obviamente allí no podemos encontrar que se imponga una pena de manera racional, proporcional, y mucho menos que tengan unos fines retributivos o preventivos. A lo sumo, considero, se trata de una pena simbólica que surge de una decisión política de negociación, desarme y sometimiento a la justicia de los actores armados ilegales en búsqueda de cesar la violencia, de conocer la verdad de lo sucedido y de que no vuelva a suceder. Este último punto, criterios de priorización y selección. En la reforma de la Ley de Justicia y Paz se estableció que el objeto con estos criterios de priorización y selección era buscar sentencias frente a hechos que demanden la mayor vulnerabilidad de las víctimas
y que al mismo tiempo sean cometidos por los actores que hayan tenido una posición jerárquica y que sean crímenes de connotación, es decir, que hayan dejado un impacto dentro de la sociedad. La Fiscalía General de la Nación, en 2012, resolución 0001, estableció 4 delitos priorizados, que son desplazamiento forzado, la desaparición forzada, la violencia basada en género y el reclutamiento forzado. Además, se solicita que en esas investigaciones se documente esquemas de las macroestructuras y de la macrocriminalidad de esos máximos responsables. Todo criterio, considero, por último, es excluyente. Las víctimas no priorizadas, hablemos de homicidios en estos momentos, pues no podrán encontrar sino la desesperanza y la indignación en nuestro país. Los derechos de las víctimas y su participación en el proceso penal en Colombia de justicia transicional deambulan la incertidumbre del proceso penal para arribar a una verdad medias porque no se contextualiza en su verdadera dimensión. Una justicia enmarcada en la negociación bajo la compensación de penas realmente irrisorias, una reparación simbólica y no real, y una inexistencia de acciones de no repetición porque aún persiste la violencia. Todo ello conlleva a que los derechos de las víctimas no se den de manera sustancial, dada la impunidad latente, inaceptable cuando se tratan de crímenes que atentan contra la humanidad. Muchísimas gracias. Muy bien. Le damos la palabra a Jorge Perano. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo voy a hacer un abordaje, intentar hacer un abordaje de la victimología desde la criminología crítica y aplicado con algunos casos a algunas situaciones específicas del lugar desde donde provengo, que es del interior de Argentina, de la provincia de Córdoba específicamente. Antes quería agradecer especialmente a los organizadores del segundo encuentro de ALPEC y del segundo Congreso Latinoamericano de Derecho Penal y Criminología, no solo por el buen trato que nos dieron, que nos dan y seguramente nos darán hasta mañana, sino también por haber elegido este lugar de la Universidad de La Matanza, tal cual se comentó ayer en el panel de apertura, específicamente porque creo que pensaba, haciendo una relación de los principios históricos de la criminología crítica, de empoderar a un sector social, a los más desposeídos, a los más vulnerables. Creo que la composición, tal cual planteaba el rector de esta universidad ayer, es una forma de empoderamiento también que defiende la criminología crítica y que postula. Todos sabemos que el conocimiento de alguna manera da poder, esto no es ninguna novedad, lo sabe todo el mundo ya. Y esto creo que aproximar el conocimiento a toda la posibilidad de acceder al conocimiento a todas las personas es una forma también de empoderamiento, con lo cual realmente nos gusta mucho estar en un ambiente así, que no es el clásico, por lo menos que se ve en la Universidad Nacional de Córdoba, ¿no? Eso por un lado. Me voy a acatar estrictamente a los 15 minutos originarios, para lo cual voy a ir siguiendo un poco un escrito que he hecho para la oportunidad, para no salirme tanto del esquema. El objetivo principal es, si bien para los que hacemos criminología no voy a decir ninguna novedad, sí creo que, y esto se reiteró ayer, se nombró ayer en el panel de cierre, si bien es cierto de que todas las cosas ya están dichas, yo creo que los contextos políticos en el cual se